La migración de ciudadanos franceses a México inició durante la época colonial, pues aunque las fronteras de todo el Imperio Español estaban cerradas para el ingreso de extranjeros, sí era permitido que entraran si pertenecían a una organización de misioneros religiosos como los jesuitas, dominicos, agustinos o franciscanos. De esta forma, los galos iniciaron una exigua presencia por todo el territorio mexicano, que en realidad no tuvo una repercusión significativa en la población mexicana. En 1815, 900 soldados de Napoleón, caídos en desgracia después de la derrota de Waterloo, se asentaron en Texas y fundaron un Champ d'Asile, con el que se enfrentaron a la corona española para independizar México, aunque en 1818 fueron derrotados por los realistas y se dispersaron entre Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango. Entre 1820 y 1830 se impulsó en Francia un movimiento colonizador para México, logrando traer 100 familias a Coatzacoalcos, Veracruz. Este primer grupo de más de 600 personas fue un verdadero desastre y casi todas fallecieron víctimas de enfermedades o de fenómenos naturales, desplazándose los pocos sobrevivientes entre Oaxaca y Veracruz. Un intento mucho más afortunado ocurrió en 1833, cuando la compañía franco-mexicana logró traer 80 colonos a Jicaltepec, Veracruz, asentamiento que sí prosperó y se convirtió en un puerto de entrada para cientos de franceses, siendo también el único asentamiento agrícola francés que tuvo éxito. Supuestamente para 1832 había en México 6,000 franceses, siendo el grupo de extranjeros más numeroso del país, y aunque son cifras altamente dudosas, son las únicas con las que se cuenta. Además, tenían un total de 450 negocios por toda la República, y para ese momento, Francia era el cuarto socio comercial de México, por lo que su importancia se había elevado sustancialmente de manera veloz. Para 1849, la mayor parte de los franceses de México se ubicaban en Tamaulipas, la Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas, Puebla y Sinaloa. Durante la época de la fiebre del oro, miles de franceses provenientes de California ingresaron a territorio mexicano con la promesa de hacerse ricos de la noche a la mañana, y aunque probaron suerte en toda Baja California, Sonora y parte de Sinaloa, no tuvieron éxito, aunque muchos se radicaron permanentemente en esos lugares. En este grupo destaca el conde de Roset Bolbón, quien al llegar a Sonora se autonombró rey e intentó independizar la zona para anexarla a Francia, del que por cierto tenemos un video. El impulso más importante de esa época se dio durante la Segunda Intervención Francesa, cuando el emperador Napoleón III, buscando expandir sus territorios en América, decidió invadir las tierras mexicanas, en esa ocasión instalando su propio gobierno en el país, al nombrar a su primo, Maximiliano de Habsburgo, como emperador. A pesar de que el sistema de gobierno mexicano era el republicano y el presidente era Benito Juárez, poco le importó a los franceses, quienes convencieron a Maximiliano de que su presencia en México era añorada y casi suplicada, cosa bastante alejada de la realidad, en la que el mismo Maximiliano caería en cuenta demasiado tarde. Aún así, durante su imperio, se abrieron las fronteras a los franceses, quienes, pensando en que México se convertiría en una de sus colonias, empezaron a llegar a estos lares en grandes cantidades, inaugurando restaurantes gourmet, galerías, escuelas de música, arte y baile, y otros negocios que se acostumbraban en tierras galas. El tiempo le daría la victoria a Juárez, y aunque Maximiliano cayó en el Cerro de las Campanas, muchos de los franceses que ya llevaban para entonces varios años en el país decidieron quedarse, así como 90 oficiales y 438 soldados, quienes se casaron con mexicanas e iniciaron una nueva vida aquí, instalándose principalmente en Veracruz, Puebla y diversas regiones de Jalisco y Durango. A pesar de que este hecho no está documentado propiamente, parece ser un fenómeno recurrente en muchas regiones del país, siendo el supuesto origen de varias familias franco-mexicanas. El segundo gran impulso francés del siglo en México llegó junto con el Porfiriato, pues el entonces presidente Porfirio Díaz, a pesar de haber sido su enemigo acérrimo y combatirlos cuerpo a cuerpo, estaba fascinado por el estilo de vida de Francia y buscó replicarlo en México, principalmente a través del urbanismo y la moda.
Así, pulularon por toda la República nuevos edificios que mezclaban la antigüedad clásica con el renacentismo italiano, buscando conseguir 4 elementos principales: eficacia económica, higiene pública, control de la población y embellecimiento de la ciudad. Con el establecimiento de las Grand Magazines o tiendas departamentales, llegó una oleada de franceses bien recibidos por el régimen, quienes lograron implantar sus costumbres en la alta sociedad porfiriana. El cobijo de los primeros por el gobierno fue atrayendo poco a poco a inversionistas franceses más serios, quienes decidieron incursionar en los sectores minero, agropecuario, ferroviario y de infraestructura, encabezando el progreso y la modernidad que impulsaba el porfiriato. Una de las empresas más importantes fue el Boleo, establecida en Santa Rosalía, Baja California Sur, donde la mayor parte de sus trabajadores eran de origen francés. Es por eso que al día de hoy, muchas de las construcciones de Santa Rosalía tienen un estilo francés, destacando la iglesia local, diseñada por el mismo Gustave Eiffel. Para las tiendas, lo más elegante era vender productos franceses como telas, accesorios, ropa, cosméticos, arte, objetos suntuarios, farmacéuticos y productos de belleza diversos. Francia, que para entonces era la capital cultural del mundo, también influenció los modales de los mexicanos y la educación nacional, con la fundación de escuelas La Salle y colegios franceses. Por esa época era el idioma internacional, enseñado en las mejores escuelas, además de que era sinónimo de refinamiento y elegancia. No es de extrañar que para los ocasos del porfiriato, muchos de los franceses que estaban establecidos en México fueran extremadamente ricos e influyentes, pero ¿cuántos había exactamente? Las estimaciones oficiales indican que el número total de galos en el país en 1910 era de 4.729. Para 1918, los franceses estaban eminentemente en la Ciudad de México, seguido de Veracruz, Jalisco y Michoacán, destacando que muchos de ellos se hicieron cristeros durante la olvidable Guerra Cristera de México, de la que por cierto tenemos video. Para la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos de los franco-mexicanos abandonaron estas tierras y se enlistaron en el ejército galo. Es por eso que 1950 es la fecha de declive más grande de franceses en el país. El INEGI indica que actualmente hay 9.080 franceses en México, aunque Francia indica que son aproximadamente 18.745, mientras que los mexicanos radicados en Francia para 2020 eran aproximadamente 6.045, por lo que, aunque la mayoría de nosotros conoce a un francés, al parecer hay menos de los que se pensaba en la actualidad. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.